Y a lo largo de estos años, la UNIAD ha reconocido el arte radiofónico con el crecimiento en sus filas de creadores del medio. Nombres como el de Isabel Aida Rodríguez, Gladys Gouzueta y Héctor de Soto se recuerdan como parte de los ejecutivos de la organización. Hoy en Los de la Unión, la radio y sus protagonistas. Desde la frecuencia total de Radio Rebelde, el periodista y crítico Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNIAC, comenta Con Oído Crítico, un espacio para hablar del arte y la cultura en Radio Rebelde. Quería decir que desde aquí vamos a abordar la actualidad de la vida cultural cubana y por supuesto con sus vasos comunicantes con otras culturas todos los jueves, mediante una mirada analítica que comparta juicio de valor con los oyentes de frecuencia total. Eso sí, necesariamente los oyentes no tienen que estar de acuerdo con lo que se diga, pero soy de los que creo que la confrontación de opiniones, aunque genere polémica, aporta, enriquece y abre perspectivas, a veces insospechadas e inéditas, tanto en el emisor, en este caso soy yo, como en el receptor, que son todos ustedes que están en este momento en sintonía. Justamente Los de la Unión es un programa que nace al calor del 60 aniversario de la creación de la UNIAD y Ismael Renzulli es responsable de un eslogan que estuvo acompañando este aniversario. Me refiero a 60 años en el alma de la nación. ¿Cuál es la historia de este eslogan? Bueno, porque la creación es cosa del alma. Es decir, crear es un estado del sentimiento, del espíritu. ¿Y qué cosa han hecho los fundadores, los continuadores, los integrantes de la UNIAC durante tantos años de sus respectivas vidas creativas, sino estar en el alma del país, ser genuinos representantes de nuestra idiosincrasia, de nuestras maneras de ser, de nuestros pensamientos, de nuestra cultura? Por eso es que la cultura, volviendo al término, es parte del alma, del ser de la nación, de eso que es intangible pero que se puede apreciar, que está en nuestra música, en los modismos, en nuestra idiosincrasia. Es por eso que son 60 años en el alma de la nación, la obra colectiva de todos los que integramos esta organización. Buscar una frase que sea síntesis de tantas ideas resulta bien complicado y quiero dejar esto subrayado porque a varios eslogans vamos a regresar en esta conversación porque no ha sido el único que ha creado Ismael Renzulli. Ahora le propongo hablar un tanto de sus inicios en la radio y de su vínculo también con la UNIAD. Los invitados que asisten a este espacio pues nos comentan un tanto cómo veían la UNIAD cuando estaban fuera y una vez que están dentro, cómo comienzan a integrarse a este colectivo. ¿Cuál es la historia particular de Renzulli? Yo cuando ni soñaba con pertenecer a los medios, por supuesto que escuchaba hablar mucho de la UNIAC, sobre todo por su historia que nace prácticamente de aquellos momentos turbulentos y románticos que dieron origen al encuentro de Fidel con los intelectuales en el año 61 en la Biblioteca Nacional, que de ahí surge lo que se ha dado en llamar palabras a los intelectuales. Y no fue más que esa intervención donde Fidel da sus puntos de vista sobre lo que él pensaba que era la función de la cultura y de los intelectuales en la revolución. Días después, incluso a sugerencia de él, estos intelectuales de vanguardia se agrupan en una organización cuyo primer presidente fue Nicolás Guillén, y surge así la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Por aquel entonces, siendo yo un niño, no tenía plena conciencia de la incluso feroz lucha de clases que se desarrollaba en nuestro país. Con el paso de los años, por supuesto que ya comencé a ver la organización como algo muy respetuoso y muy respetable, atendiendo a los primeros nombres que formaron parte de ella y que estuvieron dentro de la organización durante muchos años. Escritores tan destacados como Retamar, como el propio Guillén, cineastas como Titón, en fin, Guevara,
nuestro Santiago Álvarez, documentalista, y estoy mencionando una lista, o sea, es una relación extremadamente estrecha de las luminarias que dieron origen a esta organización. Por lo tanto, en la medida en que fui creciendo y fui teniendo contacto con la literatura, con los estudios, por supuesto que aprendí a respetar esta organización, y sin que me lo dijeran, y creo que esto le puede pasar a cualquier otra persona cuando le mencionan nombres que forman parte de la UNIAC, que son nombres de la cultura cubana, podremos imaginar que estamos hablando de una organización no solamente de vanguardia, sino también selectiva. Y así es como yo aprecio que es esta organización. Es, si no lo mejor, una buena parte de lo mejor del pensamiento intelectual cubano de la época, a partir de 1961 o de 60 hacia acá. Una vez que sucede y que está ya dentro de la UNIAD, ¿qué vínculos comienza a tener con otros creadores, desde también el audiovisual, teniendo en cuenta que la sección de la Asociación de Radio, Cine y Televisión es muy fuerte dentro de la UNIAD, no solo aquí en La Habana, sino en todo el país? ¿Siente que hubo un vínculo mayor con radialistas de otras partes? Sí, como no. O sea, lo primero bueno que ocurrió en mi vida cuando entré en la UNIAC fue que de inmediato empecé a chocar y a conocer a personas que, si bien las conocía de obra o de oído, por escuchar su nombre, tuve la oportunidad de ya comenzar a confraternizar con ellos. Sobre todo me viene a la mente ahora las veces que participé como jurado de los concursos Caracol. Obligatoriamente eso me llevó al intercambio de ideas, a la confrontación de perspectivas sobre el análisis de las obras que se presentaban a concurso, e incluso la oportunidad que me dieron, y aprovecho para este momento para agradecerle a la directiva de la Asociación de Cine, Radio y Televisión la oportunidad que tuve en ocasiones de participar como moderador en conversatorios que se dieron en la Sala Villena. Y fueron experiencias muy bonitas realmente, en las que más que dar, recibí. Cuando uno recibe, por supuesto, desde el conocimiento, desde el intercambio, también tiene el compromiso de reflejar en la obra esas transformaciones que están pasando a nivel personal e intelectual. ¿Qué programas recuerda a lo largo de su carrera dentro de la radio que hayan tenido también esa impronta de la UNIAD, esa búsqueda artística, ese salir de zona de confort para hacer programas de radio llamativos y sobre todo obviando la idea de que la radio solamente es para compañía, sí, sino que la radio es mucho más que eso? Bueno, yo recuerdo con mucho cariño uno de los primeros proyectos que tuve la posibilidad de desarrollar, que se llamó Siguiendo la Aguja. Siguiendo la Aguja fue un programa, o creo que es porque existe todavía, pero en los inicios cuando yo lo hacía, fue un programa que yo presenté, ese proyecto, a Radio Taíno. Duraba 1 hora, lo conducía una gran amiga que tengo y una gran locutora, Gretchen Galindo, y este programa se dedicaba a difundir la obra de los incipientes músicos cubanos. Digo incipientes porque por entonces eran estudiantes de música, pero que yo veía que estaban por encima de la media, ¿no? Que eran estudiantes de música adelantados. Y pensé que era meritorio, que ellos merecían que se divulgara lo que estaban haciendo, aunque no fueran figuras conocidas. Y este programa me dio muchas satisfacciones porque tuve que ir a varios conservatorios, tuve que ir a Lisa, te estoy hablando de hace unos cuantos años, y por ese programa pasaron estudiantes que con el transcurso de los años llegaron a convertirse, muchos de ellos en grandes estrellas de la música cubana.
Entonces, de ese programa aprendí mucho. Ahí estamos hablando de los vínculos que existen, música, la radio. ¿Cómo no? Y estamos hablando en momentos en que me imagino que ir a grabar la música de los muchachos resultaba complejo. Muy complejo, in situ, o sea, Claro. había que ir al lugar. Pero, como dijo Silvio, que solo el amor engendra la maravilla, cuando uno tiene deseos de hacer las cosas o cree que hace algo que vale la pena, el esfuerzo no se siente. Es una satisfacción, es un entretenimiento, que esto lo he dicho en varias ocasiones. Para mí no es el trabajo, es entretenerme haciendo lo que hago, porque se aprende. Nunca uno se la sabe todo. Hoy en Los de la Unión rendimos homenaje a la radio por su centenario. Continuaremos con una emisión especial la próxima semana.